Y en referencia a lo que sería la reconquista, la conquista, el avance de los reinos cristianos, mejor, en mi opinión, pues muy importante el concepto de la repoblación, ¿vale? Repoblar es la acción de ocupar un territorio con nuevos habitantes, bien porque los anteriores habitantes han sido expulsados o porque han abandonado esta tierra producto de la violencia y la inseguridad que hay en un contexto como el que hemos visto de continua evolución, retraso, progreso de lo que son las fronteras, lo que generaba que el territorio, vivir en la frontera, era realmente un reto bastante peligroso, ¿vale? Y bueno, pues lo que tienen claro los reinos cristianos es que para que la ocupación sea una realidad estable, era fundamental ocupar el territorio con población. ¿De acuerdo? Hasta cualquier tipo de pregunta que nos puedan hacer hasta aquí, hasta lo que hemos visto, pues recordad que nunca os van a preguntar una fecha, pero sí os pueden preguntar el nombre de una batalla, el nombre de un rey destacado, quién conquista Toledo, ese tipo de cuestiones, por ejemplo. Y aquí también muy típica la pregunta de, al final, ¿qué es la repoblación o qué consiste este proceso de poblar territorio con nuevos habitantes? Para contestar repoblación y que la pregunta siguiente de un punto pues sea, describa usted los tipos de repoblación que se practican por parte de los reinos cristianos, ¿vale? Bueno, en el tema, pues vienen estos tipos de repoblaciones, que son tipos de repoblaciones según quién la realiza. Es importante que tengáis esto en cuenta para estudiarlo, ¿vale? Por ejemplo, la presura o apricio, ¿vale? Que está circunscrita fundamentalmente en el norte del Duero, en el norte de Navarra y en la zona de Cataluña, entre los siglos VIII y X aproximadamente. Esto simplemente es la ocupación de la tierra y en la cual el que cultiva la tierra se convierte en propietario. Son repobladores campesinos que están animados por los nobles, por la monarquía, para que ese territorio, pues digamos, se estabilice el dominio de estos territorios conquistados por estos reinos de principios de la Edad Media, de la Alta Edad Media. Después tenemos la repoblación concejil, ¿vale? La concejil es aquella que es realizada por el rey y el rey divide el territorio en concejos que, digamos, están liderados por una ciudad, una villa, y digamos que lo que se plantea es todo una guía de instrucciones para organizar cómo tenía que ser esa repoblación. Esa guía de instrucciones se denomina fuero o carta puebla, que digamos es como el conjunto de normas que van a regular esa vida de ese territorio dominado por esa ciudad o villa, ¿vale? Estamos hablando pues de lo que sería la zona entre el Duero y el Tajo, en torno también al valle del Ebro, el norte del Levante. Estaríamos hablando de los siglos ya 11, 12 y 13, de la plena edad Media. Y bueno, realmente lo que aquí nos interesa sobre todo es que incluso va a haber fueros que se otorgan a una ciudad y después, o a una villa, y después ese mismo fuero se reutiliza para otras villas, porque es como se entiende que será como una organización de normas para regular la vida municipal aceptable y que se quiere, digamos que, extender sobre el territorio. ¿De acuerdo? Bueno, pues así se plantearán ciudades como Logroño, Burgos, Salamanca, Zaragoza, Valencia. Digamos que este tipo de eh, eh, ciudad de repoblaciones que dependen del rey, ¿vale? Bien.
Otro tipo de repoblación son las de las órdenes militares. Las órdenes militares es un tipo de organización muy interesante porque es muy singular en esta época. Son órdenes religiosas donde los religiosos son a la vez guerreros, son militares y tienen un gran poder en esta época porque van a ser conquistadores de territorios en nombre de Dios. Hasta tal punto que en zonas de cierta dificultad ellos serán los que organizarán la repoblación. ¿Cómo lo van a hacer? Mediante encomiendas, donde había un encomendador que era uno de los miembros de esta orden militar y bueno, pues practicaba algo similar a lo que hemos visto con la repoblación concejil, pero en vez de ser organizada por alguien en nombre del rey, lo organiza la orden militar. Aquí estaríamos hablando de la zona de el Valle del Guadiana, del Júcar, y bueno, muchos territorios están vinculados, pues, la orden de Calatrava, de Alcántara, de la orden de Santiago. Y sobre todo aquí se realizará en base a grandes latifundios en estas zonas rurales que estamos comentando entre el Duero y el Tajo en torno a la zona del Valle del Guadiana y del Júcar, ¿vale? Bueno, aquí más que nada son territorios que van a, digamos que estar dependientes de estas órdenes militares. Y por último, los repartimientos, ¿vale? Un repartimiento es, sobre todo se realiza a partir de las Navas de Tolosa, a partir de 1212 y por tanto está planteado la zona de lo que sería el Valle del Guadalquivir y consiste en que los conquistadores pues reparten las viviendas y las tierras circundantes. Aquí no es el rey ni es una orden militar, sino que son los propios conquistadores los que organizan el procedimiento y los que ellos mismos, digamos, conceden esa guía de la vida municipal denominado fuero. Fuero es conjunto de leyes, ¿vale? Bueno, el tipo de propiedad aquí va a ser muy variado y bueno, pues va a haber de todo tipo, desde el pequeño, gran a mediano propietario, pero es como, digamos que esto se realiza, estas entregas se realizan en tamaño según tu colaboración en la conquista, como premio, ¿de acuerdo? ¿Eh? Son los donadíos que se dividen entre los que participan y, bueno, pues después evolucionarán a grandes latifundios bien dominados por nobles, por también órdenes militares o por la propia iglesia. Bueno, aquí podéis ver una imagen de los diferentes sistemas de repoblación que se aplican en cada territorio. Evidentemente, pues si ya hemos visto que hay una evolución diferente en la península ibérica según nuestros accidentes geográficos que generan aislamiento, lo que va a evolucionar en diferentes hechos y realidades culturales. Si además le sumamos un proceso de reconquista o de conquista, de expansión de los reinos cristianos desigual, que no es homogéneo, que está realizado por varias realidades y que encima se hace para que permanezca en el tiempo de forma diferente, eso nos va a plantear un cóctel pues que hace lo que o que genera lo que tenemos hoy en día en nuestro Estado español o en España, que es una gran diversidad cultural de todo tipo. Y realmente ya después el tema en sí también trabaja lo que sería la Baja Edad Media, que son los siglos XIV y XV, que son siglos de crisis, y también habla de aspectos, digamos, estructurales como el que estáis aquí viendo en la pantalla, el relativo a la sociedad de, digamos, medieval de la península ibérica tiene ciertas peculiaridades con respecto a la sociedad medieval europea, porque no participan de, digamos, la evolución
propia del imperio carolingio, como si a lo mejor podemos encontrar en los condados catalanes porque son fruto del contacto con la denominada marca hispánica, pero bueno, al final pues tenemos esa división típica de privilegiados, clero y nobleza y no privilegiados, lo que sería el tercer estado o el pueblo llano, que diferencia sus privilegios según el pago o no de impuestos, como estudiamos cuando hablamos de segundo de la ESO, donde el principal medio de producción del 90 y tantos por ciento de la población pues será la tierra, será el campo, será la actividad agropecuaria y donde los señores de la tierra pues van a concentrar la propiedad y el poder. Pero señores de la tierra, como habéis podido ver, no solo laicos, sino también eclesiásticos. Os diré que en la época medieval, pero también en la época moderna, pues por poneros un ejemplo, la Catedral de Sevilla pues era uno de los mayores latifundistas del Valle del Guadalquivir. La zona del Aljarafe será en su mayoría pues propiedad del Cabildo Catedralicio de Sevilla, por ejemplo, ¿no? Y los campesinos, pues evidentemente los campesinos están subordinados a sus señores, como en línea a lo que vimos en esta película que estudiamos en segundo de la ESO de este Robin Hood, ¿no? Y el señor de la tierra como convertía en proscritos a los que no seguían sus normas en el pago de impuestos y en el comportamiento que él establecía, ¿no? Bueno, y evidentemente esta sociedad del medieval, que es una sociedad estamental, una sociedad que ya abundaremos en ella cuando hablemos del antiguo régimen, porque prácticamente evoluciona con las mismas limitaciones, que sobre todo que usted pertenece a un grupo social cerrado del cual no puede salir por nacimiento, y este tipo de vida en el castillo o en el monasterio, pues vamos a ver cómo tiene mucho que ver la cuestión de la seguridad. Porque en esta época, que es una época de gran inseguridad por falta de fronteras, pero también sobre todo por falta de una policía o de un ejército estatal, porque no habrá un estado, sino habrá realidades diferentes donde la seguridad la aporta quien tenga un ejército, donde normalmente el ejército es un ejército privado, pagado por el señor o pagado, organizado por la orden militar. Por lo tanto, quien daba la seguridad era quien tenía el poder, quien podía, digamos, resguardar a la población bajo las murallas del castillo o bajo las murallas del monasterio y salvaguardar de un ataque, pues, a la población. Por lo tanto, la dependencia de quien te da la seguridad va a ser fundamental y aparecen pues esos conceptos medievales de vasallaje, de dependencia, etcétera, etcétera, que no se pueden extrapolar exactamente igual como ocurre en el resto de Europa, pero donde sí hay pues prácticamente comportamientos y realidades digamos similares podemos plantear, ¿no? Bueno, una división social, como he dicho, muy rígida, nobles, cleros, los privilegiados. Esto se ha planteado ya. Y en cuanto al aspecto económico y social, pues sí es importante para vuestro resumen que sepáis lo que es el honrado Consejo de la Mesta, que al final es como una sociedad, una organización representada por los grandes propietarios de ganado de la Corona de Castilla y que van a tener unos amplios privilegios por parte de la Corona de Castilla, de todo tipo. El más conocido, pues, es de las famosas cañadas reales, que son pues como unos caminos por donde el ganado trashumante, este que tiene que ir de norte a sur dependiendo de la época del año, pues tenían un paso totalmente libre, algo que no era usual en la época porque como el poder lo tiene el propietario de la tierra, pues existían incluso el pago de impuestos, de tasas para pasar de una zona a otra. Eran los denominados puertos secos. Bueno, pues este privilegio
que tienen los ganaderos de la Mesta de poder pasar, transitar por estas cañadas sin pagar ningún impuesto, pues lo que sí deja entrever es que había una fuerte vinculación entre la Corona de Castilla y esos grandes propietarios. Bueno, al final el dinero, aquí podemos utilizar también ese término lobby, ¿no? Ese grupo de presión económico que ejerce una influencia sobre el mandatario del momento. Y aquí podéis ver mejor esas cañadas reales, ¿de acuerdo? Y, bueno, incluso para vuestro aprendizaje y lo que podríamos decir, esa culturilla general que debemos tener, pues aquí podéis ver incluso los tipos de principales razas de ovinos que se crían en la comunidad de Castilla y León, y bueno, es muy típica la raza merina. Y por último, también como un aspecto, digamos, de interés con respecto a la cultura, pues hablar que evidentemente se va a potenciar muy mucho en el contexto propagandístico de la Reconquista el tema de el Camino de Santiago, ¿vale? Sobre todo se va a potenciar el camino francés, que es el que va a estar en situación de seguridad más tiempo, y bueno, en torno a ese camino de Santiago pues se va a generar todo un negocio, una actividad comercial fundamentada en el trasiego de peregrinos, y también eso es lo que va a generar pues la entrada también de la cultura medieval europea en lo que es la península ibérica a través de lo que sería el arte románico, porque podéis ustedes perfectamente cuando hagan el camino de Santiago, que podríamos prometer hacer el camino de Santiago si superamos este curso de forma satisfactoria, ¿verdad? Pues es al mismo tiempo no solo una actividad espiritual, sino también toda una ruta artística o de patrimonio artístico vinculada a esta cultura medieval europea y a esta cultura románica. En el tema, lo que nos quedaría de tema, ¿vale? Bueno, que también hace hincapié al tema de las tres culturas. Aquí sí yo quisiera pararme en dos cuestiones. En primer lugar, el tema en lo que queda de planteamiento habla de la... si nos vamos aquí, que creo, no, aquí, que es el tema, lo ponemos más pequeño para que se pueda ver más claro, ¿vale? Y que estemos hablando de lo mismo todos. La última cuestión que nos queda por plantear, pues sería el tema de las tres culturas, pero antes referirme a que se habla también en un apartado de la baja edad media. Baja no implica crisis, baja es simplemente la última etapa de una edad superior, de un periodo más amplio, que sí es cierto que coincide aquí esta baja edad media pues con una época de evolución final marcada por la crisis, una crisis económica que se va a relacionar con una crisis en el campo, una crisis demográfica, y por tanto cuando hay una crisis en el campo hay un no pago de tributos a los señores van a dejar de ingresar dinero, van a pedir a los que sí pueden pagar más impuestos, esto genera cabreo de los que están vivos o de los que están trabajando, que genera revueltas campesinas, y al mismo tiempo la escasez de productos en el campo pues también generará una escasez de productos en la ciudad y por tanto crisis urbanas por la subida de los precios al no haber excedente agrario. Y al final el descontento pues llega a su punto álgido en la pirámide social, que es pues poner en entredicho la autoridad de la monarquía. Por tanto, tanto en la época final de la Corona de Castilla, del Reino de Navarra, de la Corona de Aragón, pues lo que vamos a ver es una época de enfrentamientos internos, de luchas internas por conseguir el poder, que es lo que explica por qué la frontera musulmana del Reino Nazarí de Granada
persiste desde el año 1270 aproximadamente hasta 1492, hasta que haya una nueva unidad política, una fuerza de nuevo, que no tenga ningún problema interno y sí pueda mirar hacia fuera de las fronteras, que será en este caso la unificación bajo un mismo poder de la península ibérica y mirar hacia el exterior, en este caso hacia el Nuevo Mundo, como será con los Reyes Católicos, pero esto lo veremos en el tema 3, ¿de acuerdo? Y bueno, también hay un apartado que habla de las singularidades de las instituciones políticas y de los sistemas de gobierno. Aquí lo que me interesa es que en general hay instituciones que se repiten, como el rey, pero el rey no como lo entendemos hoy, sino el rey como dueño y señor de todos los habitantes, de todas las propiedades de sus habitantes y único representante del poder político. También con un cuerpo de instituciones y de funcionarios, unas cortes, pero no como representantes de los ciudadanos, sino como instituciones medievales que normalmente lo que hacían era ayudar al rey en cuestiones importantes que con el tiempo irán sumando participantes, sumándose la nobleza y el clero, pero también, pues, digamos, los representantes de las ciudades. Habitualmente un rey convoca cortes para convocar una nueva contribución económica para una empresa, una conquista concreta de algo o el pago de una deuda, etcétera, etcétera, ¿vale? Y lo que promete el rey normalmente es atender, pues, las peticiones que ya aprovechan los estamentos para realizar en esa convocatoria. Realmente hay sus singularidades según estemos en la corona de Castilla o en la corona de Aragón con respecto a las instituciones municipales. Bueno, ustedes lo leéis un poco, si tenéis alguna duda lo comentamos en clase. Y lo que sí nos interesa un poco, porque después dará la cara en la Edad Moderna, es el modelo político, el modelo de monarquía que tendrán la corona de Castilla y la corona de Aragón. La corona de Castilla tendrá un modelo autoritario, donde el rey va a tener un poder muy reforzado y prácticamente las cortes están subordinadas al poder del rey. Prácticamente lo que hacían eran como cotejar, confirmar las peticiones que hacían al rey, que hacía el rey, y tenían un cierto grado de ser consejeros del rey. Pero, sin embargo, en la corona de Aragón, el poder de las cortes y el poder de las instituciones sí tenía más importancia, hasta el punto de que hay como un doble peso, por eso se le llama modelo pactista, de pacto, de acuerdo entre la corona y las cortes, porque aquí las cortes sí tienen un importante papel de elaboración de leyes, papel legislativo. Esto es interesante que lo tengamos en cuenta porque después tendremos que estudiarlo y engarzarlo con la evolución cultural, política, foral de Castilla y de Aragón y con ello del futuro conflicto de la guerra de sucesión española, porque nos creemos los españoles que la única guerra civil que hemos vivido o que hemos sufrido es la guerra civil española del 36 al 39, pero esta materia os va a hacer descubrir que por desgracia la península ibérica es un territorio donde las guerras civiles es algo que ha sido común en nuestra historia. Y bueno, pues qué voy a decir de la economía, una economía fundamentalmente, como he dicho antes, agrícola y ganadera, agropecuaria, con la típica triada de cereal, la vid y el olivo. Y bueno, yo lo último que quería plantear, que con la cuestión esta de el mito de las tres culturas, como comentario final del tema, pues es importante que tengáis la cuestión de distinguir quiénes eran los mudéjares, ¿vale? Que son musulmanes que viven en territorio cristiano y que van a realizar arte cristiano con elementos
musulmanes, los judíos también van a ser una minoría urbana que van a tener una fuerte vinculación con actividades económicas y con la artesanía, el comercio, la banca, la medicina, y que incluso van a tener la protección de muchos monarcas porque van a ser grandes funcionarios de las instituciones estatales que surjan. Y con respecto a la convivencia de estas tres culturas peninsulares, pues haceros hincapié en, sobre todo, la Escuela de Traductores de Toledo, ¿vale? Que auspiciada por Alfonso X el Sabio, pues ahí va a producirse una elaboración de textos traducidos al latín y al castellano, donde sabios judíos, musulmanes y cristianos pues van a traducir al latín y al castellano obras de Aristóteles, de Platón, de Ptolomeo, es decir, que nos va a traer la gran cultura, la gran conocimiento hasta el momento vigente a la península ibérica, fruto de esta ebullición cultural que se genera en torno a esa escuela de traductores y que es también muy preguntada y preguntable en, en, en este temario y en este tipo de exámenes que hacen en las pruebas de selectividad. Por último, este término, program, lo hemos comentado en clase, ¿vale? Y que, bueno, pues tiene que ver mucho con ese debate sobre si fue una convivencia perfecta o una coexistencia, porque realmente los barrios judíos van a ir evolucionando económicamente muy bien por su tipo de actividad y bueno, pues van a producirse esas persecuciones, esas primeras persecuciones contra los judíos denominadas pogroms y que bueno, pues ponen un poco en tela de juicio ese eslabón o punto de cruce de caminos entre estas culturas que habitualmente hemos estudiado. Bueno, al final, como todo no es perfecto, pero sí existió esa coexistencia, convivencia, esa estancia de varias culturas al mismo tiempo en la Castilla y en la península ibérica medieval. Y bien, lo dejamos aquí y ya pues los conceptos, las ideas que tengamos un poco más de duda a la hora de abordar el resumen del tema 2 que tenemos que realizar ya todos, pues para eso estamos en esa presencialidad que tenemos en clase cuando le toca al turno que le toca. Muy bien, pues nada, empezamos aquí este tipo de planteamientos y continuamos. ¿De acuerdo? Gracias y hasta la próxima.